Bueno, estamos ya en el aire. Hola a todos, buenos días, bienvenidos a todos, a todas, a este sexto Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana en su jornada, en su sesión del lunes 9 de noviembre. Hoy, en la sesión que me corresponde moderar, conducir, intervendrán en primer lugar Sergio Lleroto y después Remedios Sánchez Cerriz. Así que voy a comenzar dando paso a Sergio Lleroto, no sin antes hacer una breve presentación del ponente. Sergio Lleroto es catedrático del Departamento de Ciencia Política, Derecho y Estudios Internacionales de la Universidad de Padua, en Italia. Como catedrático que es, pues su trayectoria, su currículum docente e investigador muy extenso. Así que a fin de no hurtar demasiado tiempo la intervención del ponente, me limitaré a señalar que entre sus líneas de investigación más conocidas destaca el campo del federalismo comparado o de la democracia directa y semidirecta. Y dentro de este amplio marco ha dedicado buena parte de sus esfuerzos investigadores a estudiar el caso de Suiza, de Canadá o de Estados Unidos, que son países donde, por supuesto, ha realizado repetidas estancias de investigación. De hecho, el profesor Lleroto se doctoró en la Universidad de Friburgo, en Suiza, bajo la dirección del profesor Thomas Fleiner. En sus numerosas publicaciones ha abordado cuestiones tales como el uso de la técnica comparatista en la jurisprudencia del Tribunal Federal Suizo, el diálogo entre tribunales y parlamentos en Canadá, o la participación de las regiones italianas y de los cantones suizos en las instituciones del Estado central. Precisamente sobre el caso suizo es inminente la publicación de un nuevo libro coordinado por él, si es que no está publicado ya en este momento, sé que estamos en esos días, en coautoría con la profesora Remedios Sánchez Ferriz, que como les he dicho intervendrá a continuación, y también con el profesor Pascal Mahon. Me gustaría destacar que el profesor Lleroto no solo ha publicado artículos de revista, capítulos de libro y monografías en el extranjero, sino también en España y en español. En ese sentido, destacaría su monografía titulada Suiza, sobre cómo se gobiernan los suizos, que por cierto tradujo Remedios Sánchez Ferriz, editada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el año 2015. Solo me resta por añadir que el profesor Lleroto mantiene una estrecha relación con la Universidad de Valencia y en particular con nuestro departamento, el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración, que ha visitado regularmente en los últimos años como investigador o ponente invitado según los casos. Son muchos los docentes que le tenemos en gran estima y estamos muy agradecidos de poder contar contigo esta mañana, Sergio. Su conferencia de hoy lleva por título Los límites de la democracia directa. Así que sin más preámbulos, Sergio, tienes la palabra. Muy bien. Presentación, y lo agradezco mucho de encontrar amigos de Valencia. Bueno, por supuesto, en versión digital, pero bueno, ya esperamos poder vernos dentro de poco físicamente en Valencia, y bueno, con Nacho nos vemos en Padua muy pronto, yo espero. Y bueno, hoy, como decía Ignacio, voy a hablar de los límites de la democracia. Tengo 20 minutos, ¿verdad? ¿No? Más o menos 20 minutos. Sí, tranquilo, aproximadamente. Los límites de la democracia directa. Yo voy a hablar de los límites de la democracia directa, desde una perspectiva muy estrecha, es decir, la perspectiva del ordenamiento suizo. ¿Por qué Suiza? Bueno, Suiza es un sistema, un modelo muy peculiar, es decir, que Suiza es un unicum, se dice, en el panorama del derecho comparado. Suiza es un modelo único de equilibrio entre democracia representativa y democracia directa. Y además es un modelo de federalismo. Bueno, como decía Nacho, a lo largo de mi carrera me ocupé de federalismo y democracia directa, es decir, Suiza es el ideal, el ordenamiento ideal para estudiar los dos temas, federalismo y democracia directa. Y bueno, es un modelo muy peculiar donde coexisten democracia representativa y democracia directa, donde se utilizan muy a menudo instrumentos de democracia directa, y es un modelo que, como veremos,
democracia representativa y democracia directa coexisten de manera a la vez conflictual y cooperativa. Ya veremos qué es el significado de estas dos palabras. Cooperación entre democracia directa y representativa y conflicto entre democracia directa y democracia representativa. Bueno, como el tema es analizar los límites de las democracias directas, bueno, la pregunta que ponía antes, ¿por qué Suiza? Suiza, ¿por qué? ¿Para qué es que hay de mejor que analizar los límites de la democracia directa que un ordenamiento, un sistema donde se utiliza muy a menudo democracia directa? Y Suiza es más o menos, se dice, es verdad que en el mundo, más o menos durante el año, la mitad de los votos en referéndum, iniciativa de democracia directa que se tienen en el mundo, la mitad se tiene en Suiza. Porque en Suiza se vota a nivel federal con referéndum obligatorio o facultativo sobre leyes y actos de la Asamblea Federal. Se vota muy a menudo sobre iniciativas populares. Las iniciativas populares a nivel federal son solo iniciativas de reforma de la Constitución. No tienen en la Constitución una iniciativa popular para las leyes federales, solo para revisión de la Constitución. Y se vota también muy a menudo a nivel cantonal, es decir, los Estados miembros de Suiza, y se vota también en referéndum, iniciativas y todo eso. Y a nivel cantonal se tiene también lo que no se tiene a nivel federal, es decir, la iniciativa popular para las leyes cantonales. Y se vota también a nivel comunal. Es decir, que en Suiza el nivel de participación ciudadana a la toma de decisiones a nivel federal, cantonal y comunal es muy, muy presente. El pueblo participa mucho. Y participa mucho también con formas de consultas preparlamentarias. Es decir, por ejemplo, a nivel federal, cuando el Parlamento está, antes que el Parlamento discuta de una ley, se va a abrir una consulta en la cual el ciudadano puede dar avisos y exprimir su propia voz. Entonces, las formas de participación ciudadana son muy largas, muy importantes en Suiza. Pero si vamos a ver el tema de la democracia directa desde el exterior de Suiza, y aquí hablo como italiano, es decir, lo que pasa en Italia, es que en el debate político, cuando se habla de democracia directa, parece que los políticos utilizan una ecuación: más democracia directa igual más democracia. Así que democracia directa sea una forma, un correctivo de la democracia representativa. Es decir, estamos en un sistema en lo cual la democracia está en crisis y se habla de crisis de la democracia desde diferentes perspectivas, el populismo y todo eso. A lo cual se dice, si democracia está en crisis, es una crisis de democracia representativa, entonces para solucionar la crisis de democracia, tenemos que poner en la democracia más democracia directa. Entonces, desde aquí la ecuación, más o menos es una ecuación utilizada para los políticos, porque en doctrina, en academia, las cosas se ven de manera un poco más crítica. La ecuación más democracia directa igual más democracia se basa en el supuesto de un dogma, es decir, que democracia directa es mejor que democracia representativa. Es capaz de dar una
más participación y además la toma de decisión sería en democracia directa mejor que en democracia representativa. Bueno, el caso de Suiza, aquí intento ser el más rápido posible porque no quiero solucionar el problema de democracia aquí en 20 minutos. Solo quiero poner unos puntos problemáticos de democracia directa. Y unos puntos y después podemos debatir o si hay algo para discutir. Después creo que es mejor el debate que la ponencia de Sergio Gerotto. Bueno, primer punto. Democracia representativa y democracia directa. Se dice que la crisis de democracia representativa es que se ha convertido en una forma de elitismo, de oligarquía. Y democracia directa permite la participación, entonces este problema del elitismo sería solucionado. Bueno, lo que se ve en Suiza es que democracia directa, bueno, se ve en Suiza, se ve también en otros países donde se utiliza democracia directa, es que también los institutos de democracia directa pueden convertirse en una forma de elitismo, de oligarquía, porque democracia directa no es democracia directa, como se dice, siempre es una forma de democracia organizada. Es decir, el pueblo que vota en una iniciativa de revisión constitucional no vota porque se despierta a la mañana, yo me despierto a la mañana y voy a votar para la iniciativa de revisión constitucional. Se vota sobre una iniciativa de revisión constitucional porque hay un grupo de ciudadanos que se organiza, van a preparar, a redactar una iniciativa de revisión, van a recoger las firmas necesarias y después hay alguien que va a controlar, un tribunal, una forma de control sustancial o de forma, y después se llega al voto. Entonces, es una forma organizada de democracia, no es participación directa. Siempre hay un trámite, un comité o algo que se organiza para actuar la iniciativa, por ejemplo, o referéndum. Y claro, de esa manera no todos tienen los mismos medios para organizarse y preparar una iniciativa o recoger firmas. Es decir, que hay una forma de organización. ¿Y quién más es en una posición de que tienes más medio para organizarse? Bueno, claro, tienes una ventaja, ¿no? Entonces, democracia directa puede convertirse en una forma de elitismo. Aquí lo que se ve en Suiza es que un sistema para solucionar este problema es que en Suiza se tiene una separación bastante clara entre democracia representativa y democracia directa. Es decir, los partidos, mejor, los miembros de partidos que están en el gobierno no pueden actuar dentro del sistema de democracia directa. Es decir, si estás en el circuito de la democracia representativa, puede actuar solo dentro del circuito de la democracia representativa y no puede actuar en el sistema de democracia directa. Por ejemplo, un miembro del gobierno federal hace unos años, Christopher Blocher, que era un miembro del Consejo Federal y miembro muy importante del partido de mayoría relativa, que es la UDC, Unión Democrática de Centro. Lo que pasa en Suiza es que cuando te van a elegir, la Asamblea Federal te va a elegir miembro del Consejo Federal, normalmente al final del mandato, te van a reelegir.
¿Qué pasó? Pasó que el Christopher Blocher, desde dentro, el gobierno actuó como supporter, como partidario de iniciativa de democracia directa, de iniciativa de revisión constitucional, de referéndum, propuesta por su partido. Es decir, que actuó dentro la democracia representativa y a la vez dentro la democracia directa. Al final, la Asamblea Federal no lo reelegí por un segundo mandado. Es decir, una separación muy clara entre democracia representativa y democracia directa. Y es una manera para hacer que quienes están dentro de los institutos de la democracia representativa no puedan utilizar su propia posición como una posición de fuerza para soportar a iniciativas, referéndum y todo eso. De manera que no se puedan convertir en una forma de elitismo. Pero bueno, no es la solución definitiva. Claro, el problema persiste. Otro problema de la democracia directa es el problema de las informaciones. Democracia directa, bueno, el voto de los ciudadanos directamente en asuntos de varios tipos supone que el ciudadano conozca de manera muy puntual los asuntos sobre qué se van a votar. Y eso es muy difícil porque si no hay límites a los asuntos sobre los que se pueden votar, si se puede votar sobre todo, los ciudadanos no están preparados, no conocen todo de cada asunto. Y es decir que en esta situación se pone el problema de quién da las informaciones al ciudadano para que el ciudadano pueda decidir si votar sí, si votar no. Bueno, en Suiza el problema de las informaciones se solucionó bueno, el problema tiene dos perspectivas. El problema de las informaciones necesarias a ciudadanos para tomar una decisión. Entonces, informaciones que sean objetivas, imparciales, correctas. ¿Quién tramita las informaciones al ciudadano? La solución suiza es las instituciones de la democracia representativa, es decir, por lo que respecta al tema de los institutos de democracia directa federales, el Consejo Federal, es decir, el gobierno. El gobierno tiene la obligación de informar al ciudadano sobre el tema sobre qué se va a votar. Es decir, que a cada vez que una iniciativa popular o un referéndum se tiene que tener, el Consejo Federal tiene la obligación de enviar un mensaje dentro del cual va a dar todas las informaciones necesarias a los ciudadanos. Informaciones que tienen que ser, lo repito, objetivas, imparciales, correctas. Y además bueno, no quiere decir que el gobierno no pueda tomar una posición en contra o en favor de una iniciativa, en contra o en favor de un referéndum. Pero esta es cosa separada. La posición del Consejo Federal es una cosa, la información que tiene que tramitar al ciudadano es otra. Y tiene que ser, repito, correcta, objetiva, imparciales. Y además hay un problema de quién puede intervenir en la campaña referendaria para dar información parciales, es decir, quién puede tomar una posición parcial en contra o en favor. Es decir, puede ser un cantón o los representantes de los cantones o los representantes, por ejemplo de los bancos, si hay una decisión
sobre asuntos de fiscales o de economía o de todo eso. Bueno, el tema de las informaciones es central. ¿Por qué? Por lo que respecta, por ejemplo, a las informaciones que tiene que dar el Consejo Federal, nos podemos poner el problema de qué pasa si las informaciones del Consejo Federal no son correctas, no son objetivas o no son imparciales. Bueno, tenemos que, bueno, lo que pasa es que el ciudadano, cada ciudadano, puede pedir al Tribunal Federal, puede poner una requesta al Tribunal Federal de darle una decisión sobre el tema de lesión, de la lesión, ¿cómo se dice lesión? Lesión del derecho, de los derechos populares, de los derechos de voto. Porque el derecho de voto implica un derecho a obtener informaciones correctas, imparciales y todo eso. Entonces, si las informaciones no son correctas, no son imparciales o no son objetivas, el ciudadano puede decir, bueno, yo tengo un derecho de voto que está lesionado para el Consejo Federal. Entonces voy al Tribunal Federal y el Tribunal Federal puede, ¿qué puede hacer el Tribunal Federal? El Tribunal Federal puede, y eso pasó muy... bueno, hay un caso del año pasado o hace 2 años en el que el Tribunal Federal dijo, bueno, como las informaciones no fueran correctas y como el derecho de voto del ciudadano está lesionado, podemos anular la decisión. Y se trataba de una iniciativa de revisión constitucional de nivel federal. Es decir, que el Tribunal Federal puede anular un voto federal. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, si el tribunal, aquí el caso fue sobre, bueno, una información que no era correcta porque eso se trataba de una ley sobre los derechos de las parejas y el derecho a no ser discriminados entre parejas, ¿cómo se dice? Esposate, parejas, bueno. Casadas. Casadas, gracias, Remedio. Entre parejas casadas y parejas no casadas, entonces parejas de facto, había una, ¿cómo se dice? Una discriminación porque las parejas casadas se van a sumar las rentas y desde la perspectiva fiscal van a pagar más que las parejas no casadas. Entonces, había una iniciativa de revisión constitucional para poner un principio de no discriminación dentro de la Constitución Federal. Y en el dar la información, el Consejo Federal dijo las parejas casadas que son afectadas para ¿cómo se dice? Esta revisión constitucional son en número de 80.000. Y parece que después de 2 años del voto, el Consejo Federal se equivocó y no eran 80.000, sino 400.000. Entonces, mucho más. ¿Qué hizo el Consejo Federal? Hice una corrección al mensaje posterior, diciendo me equivoqué sobre esto, las parejas afectadas no son 80.000, son 400.000 y todo eso. Hay que un ciudadano hizo recurso al Tribunal Federal y el Tribunal Federal dijo, bueno, tenemos que hacer un balance entre varias cosas y, por ejemplo, el balance implica también ver cuántos votos tenía, en cuánto ganó la iniciativa. La iniciativa no pasó por poquísimos votos y el Tribunal Federal dijo, bueno, en esta situación podemos decir que la información no correcta hubiera podido tener una influencia sobre el voto. Entonces, como no fuera correcta, podemos anular el voto. Pero podemos anular el voto, lo dijo el Tribunal Federal, porque no tenemos una
¿cómo decir?, una necesidad de preservar la certitud del derecho para que el voto fuera negativo. Entonces, si vamos a anular el voto fuera negativo, la iniciativa no pasó, entonces si vamos a anular el voto, no pasa nada. Y antes, hace 5 años, en una decisión parecida, el Tribunal Federal llegó a una decisión diferente. Dijo, bueno, la información no era correcta, el voto podría ser anulado porque hay una lesión del derecho de voto, pero no lo vamos a anular porque ahí estaba un referéndum sobre una ley. El éxito del voto era positivo, entonces la ley fue aprobada y después de la ley la administración actuó con el reglamento de actuación y todo eso. Y al final el Tribunal Federal dijo, bueno, si había una lesión del derecho de voto, la información no era correcta, pero no podemos anularlo porque por una necesidad de certitud del derecho tenemos que preservar todo lo que hizo la administración después de la aprobación de la ley. No podemos borrar todo. Entonces, ya vemos que es una situación muy difícil de la información y además hay el tema que dijo antes de la información parcial, es decir, de quién puede tomar una posición en contra o en favor de una revisión, de una iniciativa, de un referéndum, todo eso. Y, por ejemplo, aquí el Tribunal Federal, que es el órgano también que puede decir quién puede y quién no. Por ejemplo, dice que la conferencia de los gobiernos cantonales puede tomar una posición como expresión de los cantones, pero no puede tomarla la conferencia sectorial de los jefes de departamentos cantonales. Es decir, que las conferencias de los gobiernos, donde se reúnen los jefes de los gobiernos cantonales, sí puede tomar una posición respecto a los cantones, pero no la puede tomar las conferencias de los jefes, por ejemplo, los jefes de departamentos cantonales, por ejemplo, por lo que respecta a la educación o por lo que respecta a la fiscalidad, o eso no. Porque no es un órgano político como es la conferencia de los jefes de gobierno. Los jefes de departamento son los ministros, los ministros cantonales. Los ministros cantonales no, jefe de gobierno sí, por ejemplo. Y bueno, discutible, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué no puede tomar una posición los jefes de los departamentos de instrucción, por ejemplo, sobre una ley que afecta a la instrucción? Claro. Ya, es para decir que el tema de la información y de quién puede tramitar la información es central, es importante y no es fácil a solucionar. Otro tema que podemos poner, otro problema, otro límite a la democracia directa es lo de las decisiones que pueden poner problemas con el ordenamiento constituido. Voy a explicarme. Por ejemplo, en derecho internacional, Suiza, como todos los estados, tienen vínculos, ¿no? Tratados, convenios y todo eso. ¿Y qué pasa en un sistema de democracia directa en lo cual el pueblo puede decidir sobre todo? Por ejemplo, ¿qué pasa en un sistema en lo cual las instituciones de democracia representativa hacen un tratado, o más que un tratado, más que un convenio, entre, por ejemplo, Suiza y Unión Europea sobre la libre circulación de los ciudadanos? Y quiere decir que, por lo que respecta a Suiza, estoy fuera de la Unión Europea porque no estoy parte de la Unión Europea, pero con la Unión Europea hago convenios para permitir a mis ciudadanos
de circular libremente en Europa y a los ciudadanos europeos de circular libremente en Suiza. Entonces voy a hacer un sistema como esto. Y después el pueblo puede presentar una iniciativa de revisión constitucional que impone a las instituciones de democracia representativa y al gobierno de poner límites a la inmigración. Claro, las dos cosas están en conflicto, ¿no? El gobierno y el parlamento hacen un tratado, un convenio de libre circulación y el pueblo dice, bueno, no, tenemos que limitar la inmigración. Esto pasó en Suiza con una iniciativa de revisión constitucional que pone ahora en la Constitución un límite a la inmigración. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Es, claro, lo que decía antes, un sistema de relación entre democracia directa y democracia representativa de tipo conflictual, no cooperativo en este caso. Con lo cual, las instituciones de democracia representativa tienen siempre que ponerse en una posición, bueno, difícil que solucionar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera, por ejemplo, lo hice en Suiza de una manera que después del voto sobre la inmigración, sobre límites a la inmigración, intentaron actuar y darle actuación a la revisión constitucional de una manera, se dice, bueno, como se dice en Italia, decimos de actuar de manera que nada pasa a cambiar. Entonces, tenemos una revisión que dice una cosa, pero vamos a actuarla de manera que las cosas sean como si fueran antes de la revisión constitucional. Claro, ¿y aquí qué pasó? Pasó que, por ejemplo, el año pasado intentaron otra iniciativa del mismo tipo para limitar la inmigración otra vez, y esta iniciativa no pasó. Entonces, es un sistema que pone la democracia representativa en un conflicto continuativo con democracia directa. Pero esto es justamente una de las perspectivas desde las cuales tenemos que mirar a democracia directa. Democracia directa no es un correctivo a democracia representativa, sino algo que tiene que cooperar a veces de manera conflictual con democracia representativa. Lo que pasa en Suiza es que democracia directa funciona de una cierta manera como un contrapoder a democracia representativa. Las instituciones de democracia representativa actúan continuamente teniendo en cuenta lo que podría decir el cuerpo electoral al final de la toma de decisión en democracia representativa. Es decir, si vamos a tomar una ley y estamos ciertos que el pueblo, el cuerpo electoral, la va a votar en contra de la ley, ciertamente no vamos a aprobar una ley de este tipo. Intentamos conseguir un compromiso antes de llegar al voto directo. Hay el tema también de los límites sustanciales a lo que se puede decidir en democracia directa. Aquí en Suiza, aquí estamos en Italia, yo estoy en Italia, aquí en Suiza, lo que pasa es que más o menos no hay límites a lo que se puede decidir con instrumentos de democracia directa. Al final, fuera también la introducción, bueno, un ejemplo, si vamos a poner, bueno, si estamos, si los ciudadanos están dispuestos a recoger firmas para pedir
una revisión constitucional para introducir la pena capital en Constitución, se puede hacer. Entonces, límites, no hay límites a lo que se puede decidir en democracia directa. Bueno, no hay límites. Hay un límite claramente mencionado en la Constitución, que es el derecho internacional, lo jus cogens internacional, es decir, las normas de derecho internacional generalmente reconocidas. Y bueno, aquí ya es difícil decidir cuáles son. Hay dos límites implícitos. Democracia, bueno, no se puede suprimir democracia con un voto democrático. Y el federalismo, no se puede suprimir el federalismo con un voto democrático. Por lo demás, todo se puede decidir con democracia directa. Hay límites formales, ¿sí? La unidad de forma y la unidad de materia, es decir, que como por ejemplo, hablando de iniciativa de revisión constitucional a nivel federal, hay el límite de la unidad de forma, es decir, que como hay la posibilidad de pedir revisión total y revisión parcial, unidad de forma, es decir, tienes que pedir una revisión formal o una revisión parcial, no puede mezclar las dos. Y unidad de materia es que para lo que respecta a las revisiones parciales, tienen que ser sobre una materia muy específica, no pueden poner más que una materia, más que un asunto en una decisión. Un último límite de la democracia directa, y después me voy a terminar, es, como he hablado del papel del Tribunal Federal dentro del proceso decisional. Hay un límite que, bueno, pone el Tribunal Federal en una situación un poco particular. Los autores de los Estados Unidos, más o menos, y Canadá también, se han interrogado mucho sobre el tema de la counter-majoritarian difficulty. Es decir, bueno, un tribunal, la corte, los jueces, que han el control de constitucionalidad de las leyes, tienen un poder que es contrademocrático. Es decir, el pueblo con sus representantes deciden, eligen, aprueban las leyes, y el tribunal, la Corte Suprema o los jueces que tienen el control de constitucionalidad van a decir, van a actuar, y que no son representativos porque no son electos, van a decir que las leyes aprobadas para el Parlamento, para una institución representativa, la van a anular. Entonces actúan en contra a instituciones representativas. Una institución no representativa, el tribunal, actúa en contra de una institución representativa, la Asamblea. Bueno, este mismo problema está presente también en Suiza y con mucho más fuerza que en los Estados Unidos o en Canadá o en Italia, por la simple razón que las decisiones al final son más o menos toda imputable al cuerpo electoral. Entonces, el tribunal que actúa de una manera en contra a democracia, actúa en contra de democracia directa, no democracia representativa. El tribunal federal que va a anular, como decía antes, un voto, está actuando para darle solución, para darle remedio a una lesión del derecho de un ciudadano en contra a los derechos de voto de, en el caso eran 1,5 millones de votos. Es decir, que está actuando en contra del pueblo mismo. Bueno, en los Estados Unidos, el counter-majoritarian difficulty, el problema del conflicto democrático entre Corte Suprema y institución representativa, es un tema de conflicto entre tribunal
y una institución representativa. En Suiza el tema es el conflicto entre el tribunal y el pueblo mismo. Y es la razón por la cual Suiza no tiene el control de legitimidad de las leyes federales y no quiere ponerlo en la Constitución. Pero es bueno, podemos llegar a lo que podemos decir una paradoja, ¿no? El Tribunal Federal no tiene el control de constitucionalidad de las leyes, pero puede anular un voto referendario, un voto sobre una iniciativa. Bueno, no lo hace muy a menudo porque lo que citaba antes, el caso que citaba antes, es el único y solo caso en el cual el Tribunal Federal anuló un voto. Es la primera vez, hace 2 años, que llegó a hacer este. Pero bueno, lo puede hacer, es una paradoja. No tiene el control de constitucionalidad de las leyes, pero sí puede anular un voto popular. Con lo cual, yo creo que podemos, bueno, voy a terminar aquí para dejarle espacio después a un debate o a profundizar algunos aspectos. Bueno, con lo cual podemos decir que el caso de Suiza nos muestra que puede ser que la ecuación de que hablaba, más democracia directa igual más democracia, no funciona de manera automática. Porque, claro, también democracia directa tiene sus propios límites y lo que quiere decir que no tienes límites, pero tenemos también sistemas para solucionar a este límites. Es decir, que si vamos a hablar de reformar el sistema, como lo dice el movimiento 5 estrellas en Italia, o como lo dicen muchos partidos o movimientos en el mundo, en el resto del mundo, en el resto de los países, reforma, que piden reforma para poner más instrumentos de democracia directa en los ordenamientos, tenemos que pedirnos también, interrogar sobre los límites y sobre las soluciones a los límites de la democracia directa. Y lo que muestra Suiza también es que para poner instrumentos democráticos, bueno, podemos decir que democracia directa sí puede solucionar en algunos casos el problema de democracia, pero tenemos que ponerla en un balance entre democracia directa y democracia representativa. No es que podemos decir, como dijo el exponente, el jefe del movimiento 5 estrellas hace unos años, que democracia representativa, con los medios que tenemos digitales y todo eso, al final va con esos medios podemos decir que al final los parlamentos serán no necesarios. Podemos suprimir los parlamentos. Siempre tendremos que tener las dos, democracia representativa y democracia directa. Yo no creo que, bueno, vamos dentro de pocos años a organizar los ordenamientos estatales solamente con institutos de democracia directa. Aquí voy a terminar aquí. Gracias por la atención y disculpen por el idioma que no tengo, bueno, muy bien.